Vamos a entrar a lo que es la palabra del Señor esta mañana. Estaremos abordando el tema en las alturas. ¿A cuánto les gusta esa frase? A mí me encanta poder pensar que podemos caminar en las alturas siempre. Ese es el deseo de Dios. Y mire, Habacuc lo entendió. Dice Habacuc capítulo 3 versículo 19 en la Reina Valera del 60. Dice: Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. En mis alturas me hace andar. ¿Sabía usted que el deseo de Dios es que todos los días caminemos en las alturas? La versión nueva versión internacional dice: me hace caminar por las alturas, porque la vida es eso, como un trayecto en un camino, una jornada, ¿verdad? Y es el deseo de Dios que todos los días caminemos en las alturas. A veces damos expresiones cuando nos preguntan ¿cómo estás? Pues aquí en subidas y bajadas. ¿No le ha tocado oír o decir eso, verdad? Aquí en caídas y levantadas, ¿verdad? Y a veces tenemos esas expresiones y a veces ya son como que en piloto automático que respondemos ¿cómo estás? Pues, ¿verdad? Y respondemos de esa manera, pero la verdad, en la práctica y en lo literal, Dios quiere que todos los días sean subidas, que nunca sean bajadas. Dios quiere que siempre, aun cuando estamos pasando por luchas, por pruebas, que podamos caminar en las alturas y estar en paz y plenos y gozosos y seguros en Él. Es el deseo de Dios que toda persona camine en las alturas, pero para lograr caminar en las alturas requiere pies como de siervos o de siervas, como dice esta versión. Pies como de siervos. Un siervo es un venado, ¿verdad? Entonces dice que para poder entender cómo es que yo como creyente o como persona voy a lograr caminar en las alturas siempre, vamos a ver esta reflexión de qué es lo que ocurre con los ciervos o los venados. Dice otro texto haciendo referencia a algo similar. Dice Salmos 18 versículo 32 al 33. Dice: Dios me arma de fuerzas y hace perfecto mi camino. Es lo que queremos, un camino perfecto donde siempre estemos arriba y nunca abajo. Dice: hace perfecto mi camino, me hace andar tan seguro como un ciervo para que pueda pararme en las alturas de las montañas. Es el deseo de Dios que todos alcancemos las alturas, y Dios ha capacitado a los venados para eso. Él ha capacitado a los venados para andar y escalar los terrenos más difíciles, los terrenos más rocosos, los más inhóspitos, incluso para escalar lugares inaccesibles. Inaccesibles para nosotros los humanos, pero para ellos son accesibles, pero para nosotros inaccesibles. Dios ha capacitado a los venados para eso. Yo no sé si usted ha visto o le ha tocado ver a venados alguna vez y observar su conducta. Sé que a algunos por aquí les gusta la cacería de venados y no tan lejos de aquí se practica, ¿verdad? Y como deporte, pues yo nunca he ido de cacería y no lo practico como deporte, pero sí me ha tocado en más de una ocasión, sobre todo cuando vamos de viaje, ver venados por la orilla de la carretera. ¿Le ha tocado? ¿Verdad? La hermana Emma los ha visto bien cerca. Tuvieron un accidente con un venado y bendito sea Dios que la libraron, ¿verdad? Porque esos venados saltan por todas partes y aparecen de la nada en las orillas de las carreteras. Pues a mí me ha tocado, ¿verdad? Algunas veces, más de una, ver venados a la orilla de la carretera, sobre todo cuando hemos ido de viaje. También me ha tocado ver algunos cuando hemos andado en campamentos o en retiros espirituales que son en las montañas o en los montes o en los bosques. También me ha tocado observar algunos venados. En una ocasión estuve en un campamento en Washington y muy bonita el paisaje con lomas muy hermosas, y vi unos venados distintos a los que se ven aquí, unos venados blancos muy bonitos, pero la conducta era muy, muy similar a los venados de por acá. También me ha tocado ver algunos venados, ¿verdad? En el zoológico.
¿verdad? Alguna vez me ha tocado ver también venados y observar su conducta en los zoológicos, y también me ha tocado en la televisión, ¿verdad? Sobre todo porque mi marido es fanático de ver programas de esos de animales y animales salvajes, todo eso, ¿verdad? Que salen en el National Geographic o en el Discovery Channel, cosas por el estilo. Y le voy a decir algo: de todas las veces que he visto venados, nunca he visto un venado en movimiento que titubee o que piense dos veces preguntándose: ¿podré o no podré escalar? ¿Podré o no podré avanzar? Yo nunca los he visto dudando. Se lanzan porque saben que pueden. Se lanzan porque saben que puede, porque Dios los ha diseñado para escalar lo que sea y caminar en las alturas. Mi hija Areli y Josías, mi yerno, ¿verdad? Tienen un perrito que me toca cuidarlo todos los días que se van al trabajo. Van y me lo dejan porque el departamento de ellos no tiene yarda, y es un labradoodle. Y siempre decimos de osito, así se llama, le decimos. No, osito no parece perro, parece venado, ¿verdad? Porque salta de aquí para allá y es súper activo. Yo también tengo mascotas, los míos son Dachshund o Winnie Dogs, pero son más calmaditos, aparte que no pueden saltar tan alto aunque quieran porque tienen las patitas así. Pero el osito, oiga, tiene unas ancas bien grandes y salta del sofá a la silla y de la silla al suelo y a la cama, y nunca está quieto. Y a veces decimos de osito: no parece perro, parece venado, porque los venados fueron diseñados para andar en las alturas y avanzar con seguridad en cualquiera que sea la circunstancia o el terreno. Y sabe, los venados no echan mano de ningún equipo especial como los seres humanos que andan escalando montañas o algo. Pues se llevan equipos especializados, herramienta especializada, vestuarios especializados que les ayuda para escalar las montañas, por ejemplo. Los venados no usan ningún equipo especial, solo usan sus pies. Solo usan sus pies. Su fuerza está en sus pies. Y Habacuc dice: así como Dios hace con los pies de los venados, Dios me fortalece tanto en el sentido espiritual, mis pies espiritual, para caminar en esta jornada de la vida y hacerlo con seguridad y caminar en las alturas. De esa misma manera, Dios quiere equiparnos en un sentido espiritual. Dios a nosotros también nos ha capacitado para andar en las alturas como los venados, y nuestra fuerza para lograrlo radica en el Señor. Radica en el Señor. No en ningún equipo especializado, simplemente radica en el Señor. Dijo Habacuc: Jehová el Señor es mi fortaleza. De Él vienen mis fuerzas. En Él se fortalecen mis pies espirituales para caminar cada día en las alturas. De Dios viene. Jehová el Señor es mi fortaleza. Ahora, la palabra fortaleza y sus derivados se mencionan por lo menos 360 veces en la Biblia. Por lo menos 360 veces, y se aplica tanto a la fuerza natural como a las fuerzas sobrenaturales. La palabra griega katei significa poder, fuerza o potencia. Pero ¿sabía usted que fortaleza también puede referirse a un perímetro defensivo de una ciudad? Por ejemplo, tenemos el ejemplo de Jericó, que es una de las ciudades más conocidas en la Biblia, que era una ciudad fortificada, que tenía una fortaleza a su alrededor, unas murallas que le rodeaban y que le protegían. Jerusalén, por ejemplo, tenía una fortaleza natural, ¿verdad? Dice el salmista en el Salmo 125, así como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo. Entonces, ¿verdad? También fortaleza no solo habla de potencia, de fuerza, sino también de seguridad, como esas ciudades amuralladas que tienen fortalezas. Entonces, por ende, podemos concluir que cuando Habacuc menciona que el Señor es su fortaleza, está diciendo que Dios es su fuerza, pero también su seguridad. Y si algo se necesita en los tiempos que nos ha tocado vivir, es fortaleza y seguridad para enfrentar estos tiempos. Fortaleza y seguridad. Al igual que en tiempos de Habacuc,
estamos viviendo tiempos de crisis, de caos, de incertidumbre, donde lo menos que sentimos a veces es que andamos en las alturas, más bien nos sentimos abajo a nivel personal, a nivel global. Vivimos tiempos donde Satanás está atacando sin misericordia. Satanás sabe que ya todo está cumplido proféticamente y que su tiempo es corto, y entonces está al acecho y está atacando por todos los frentes posibles en el afán de derribar, en el afán de tumbar al creyente, a las personas. Él sabe que le queda poco tiempo y pretende acabar con las fuerzas del todo el que pueda, hasta destruirlo y destituirlo de la posición de altura en la que Dios quiere que andemos cada día. Por otra parte, todos pasamos por cosas que suceden que interrumpen nuestra seguridad. Cosas personales que llegan de repente a la vida, ¿verdad? Asuntos financieros. Hoy hay trabajo, mañana no hay, se acabó. Pasa y nos desestabiliza y amenaza contra nuestra seguridad. Asuntos familiares también, ¿verdad? Retos familiares que a veces enfrentamos en nuestras vidas. Problemas de salud que llegan de repente, que lo cambian todo y amenazan contra nuestra seguridad. Incluso cosas que salen en los noticieros, que no son a veces ni siquiera directamente conmigo, pero que interrumpen, ¿verdad?, mi seguridad. Oímos en las noticias sobre crímenes, violencia, guerras, desastres naturales, la economía, la inflación, la gasolina, oiga, etcétera, etcétera, etcétera. Indirectamente nos llenamos de un sentido de inseguridad. Sí o no, por ejemplo, cuando pasó lo de Uvalde, la matanza de Uvalde, se apoderó un sentido de inseguridad de toda la nación. Un pueblo que está, que será 6 horas de aquí, pequeño, una pequeña comunidad, 6 horas de aquí, está a la distancia, pero sentíamos como que si hubiera pasado aquí. Nos sentíamos temerosos quizás de enviar a los hijos a la escuela, ¿verdad? Porque esa matanza se dio en una escuela. Inmediatamente los distritos escolares de la nación empezaron a implementar planes de protección. ¿Por qué? Porque se apoderó un sentido de inseguridad, y a lo mejor no nos estaba pasando directamente a nosotros, pero lo que vemos, lo que pasa globalmente, universalmente, nos afecta en este mundo, porque es un mundo lleno de inseguridad. Sí o no, lo ocurrido en Florida también tocó las fibras más sensibles de nuestras vidas. Gente que creía tenerlo todo seguro, que trabajó por años para lograr una seguridad económica, una estabilidad, pertenencias materiales, y en un instante se fue todo, se acaba todo con el huracán Ian. ¿Cómo se encuentra la seguridad en un mundo extraordinariamente o extremadamente inseguro? ¿Cómo se encuentra la seguridad en un mundo extremadamente inseguro? ¿Qué necesitamos para caminar en las alturas en un mundo que continuamente tira hacia abajo? ¿Cómo? Número 1, se necesita fortaleza. Fortaleza. Se necesita fortaleza para poder enfrentar todo los retos que tenemos en esta vida y en este mundo. Una fortaleza que llega cuando recuerdas. Hay un poder extraordinario cuando nosotros recordamos ciertas cosas. Hay algo que sucede cuando recordamos. Hay una frase que luego decimos que dice: recordar es vivir, ¿verdad? Entonces a veces estar trayendo a la memoria memorias bonitas, lindas, y oiga, hasta cambia el semblante y nos llenamos de alegría. Hay algo poderoso cuando recuerdas. Y para recibir fortaleza, la fortaleza que viene de Dios, es importante primero recordar o recuerda quién es Dios. Lo que tienes que hacer es recuerda quién es Dios. Que no se te olvide quién es Dios. En el libro de Nehemías capítulo 4 tenemos un ejemplo donde amenazaban contra la seguridad de Jerusalén y sus familias y el pueblo de Dios. Los enemigos venían al acecho, y dice: en esa situación adversa, Nehemías declara a sus líderes y al pueblo, Nehemías 4:14: luego, mientras revisaba la situación,
Reuní a los nobles y a los demás del pueblo y dije: no le tengan miedo al enemigo. ¿Qué dice? Recuerden al Señor, quien es grande y glorioso, y luchen por sus hermanos, sus hijos, sus hijas, sus esposas y sus casas. Dice la escritura, si lees el contexto, que las fuerzas de los que estaban reconstruyendo, al oír las amenazas de los enemigos, dice que se desmoralizaban, que sus fuerzas se acababan. Pero Nehemías les infunde ánimo, animándolos a hacer una acción, y era recordar quién es Dios. Recuerden quién es Dios, que no se les olvide. Es cierto, tenemos un enemigo acérrimo, es cierto, son un enemigo difícil de vencer, pero no imposible, porque nuestro Dios es mucho más grande, nuestro Dios es más poderoso. Recuerden quién es Dios. Otra versión, la Reina Valera, dice: es un Dios temible. Acuérdense de eso, no se intimidan, las naciones tiemblan delante de Él. Recuerden quién es Dios. Y una vez que recordaron, pasó algo extraordinario, que recobraron fuerzas para continuar. Y cuando los enemigos se dieron cuenta del ánimo que había cobrado el pueblo, gracias a que trajeron a la memoria quién era su Dios, el enemigo huyó. El enemigo no pudo hacer nada en contra de ellos. Dice Segunda de Crónicas capítulo 20 versículo 6: y oró diciendo: oh Señor, Dios de nuestros antepasados. Otra situación difícil, en este caso el pueblo estaba siendo liderado por Josafat, y venía un enemigo más grande y más poderoso que ellos en su contra. Un enemigo de aliados, eran múltiples líderes que se habían unido, naciones que se habían unido en contra del pueblo de Dios. Parecía una situación difícil de superar, pero dice: y oró diciendo Josafat: oh Señor, Dios de nuestros antepasados. Primero dice: tú eres el Dios de los anteriores, como diciendo, pero también el nuestro. Dice: solo tú eres el Dios que está en el cielo. Tú eres el gobernante de todos los reinos de la tierra. Tú eres fuerte y poderoso. Nadie puede hacerte frente. Note las veces que dice: tú eres, tú eres, tú eres. Trajo a la memoria en su oración quién es Dios. Amado hermano, amada hermana, en medio de los momentos bajos de la vida, que donde el enemigo quiere acabar con nosotros, qué importante es que recuerdes a quién tú sirves. Es cierto, puedes estar enfrentando el más grande de los gigantes, pero de tu parte está el Dios todopoderoso que no cambia. Cuando recuerdas quién es Dios, comprenderás la magnitud del Dios al que sirves, que es capaz de multiplicar las fuerzas incluso al que no tiene ningunas. Nuestro espíritu es fortalecido cuando recordamos quién es Dios. Que el enemigo no te ciegue, amado hermano, haciéndote olvidar quién es tu Dios. Segundo inciso, recuerda lo que Dios hizo por ti. Cuando recibimos una fuerza divina y sobrenatural, cuando recuerdas lo que Dios hizo por ti. Recuerda lo que Dios hizo por ti. El salmista en el Salmo 77, en un momento súper bajo de su vida, lea el capítulo completo en su propio tiempo, pero leo el 10 al 12. Dice, el 10 de alguna manera resume los primeros 10 versículos de este salmo. Dice: y yo digo, este es mi destino. El Altísimo volvió su mano contra mí. Decía, todo es tan contrario que Dios me ha abandonado, Dios me ha dado la espalda. Si lee el contexto va a ver las declaraciones tan deprimentes que hace el salmista en los primeros 10 versículos. Y ahí resume, es como que si Dios me abandonó y se ha levantado incluso contra mí. Pero mire lo que sucede en el 11. Dice: pero después me acuerdo de
todo lo que has hecho, oh Señor. Recuerdo tus obras maravillosas de tiempos pasados. Siempre están en mis pensamientos. No puedo dejar de pensar en tus obras poderosas. Dele un aplauso al Señor. Hay algo que sucede cuando recordamos lo que Dios ha hecho en el pasado. El salmista estaba pasando por un momento bajo en su vida, un momento donde se sentía derrotado y abandonado por Dios. Pero algo extraordinario sucede en el momento en el que el salmista comienza a recordar y traer a la memoria las obras maravillosas del pasado que Dios había hecho. Y si lee, como digo, el capítulo completo, se dará cuenta que hay un antes y después. Hay un antes y hay un después de que él recuerda. Si termina leyendo, usted va a ver cómo la actitud y la perspectiva del salmista cambian por completo y pasa de ser víctima a ser victorioso. Dele un aplauso al Señor por ello. Pasa de caminar abajo a caminar en las alturas por el simple hecho de traer a la memoria y recordar las cosas que Dios ha hecho en el pasado. Es una costumbre que tengo cuando con mis hijos, que de repente suceden cosas o se quieren desanimar o algo. Acuérdate que antes Dios nos ayudó. Acuérdate que esto, acuérdate que aquello. Que no olvidemos lo que Dios ha hecho en el pasado. Dice el salmista, siempre están en mis pensamientos. Desarmamos a Satanás, amado hermano, cuando siempre tienes presente lo que Dios ha hecho. Porque pasa algo hoy y te acuerdas. No, el mismo Dios de ayer es el mismo Dios de hoy y es el de mañana. Y por eso dice Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Cuando recuerdas lo que Dios hizo por ti, comprenderás que el Dios que te dio fuerzas en el pasado te dará fuerzas en el presente. El tercer inciso, recuerda lo grande de la misericordia de Dios. Recuerda lo grande de la misericordia de Dios. Hay algo poderoso cuando recordamos la gran misericordia de Dios sobre nuestras vidas. Tienes que recordar que Dios en su naturaleza es misericordioso y Él no va a dejar de serlo. Es su esencia, eso es lo que Él es. Él es un Dios misericordioso. Misericordia viene o tiene que ver con compadecerse de la miseria de alguien, con tener compasión, compadecerse de la miseria de alguien. Y Dios es un Dios misericordioso que no está ajeno a lo que tú estás viviendo, a ese momento bajo en tu vida. Dios no está ajeno y no lo puedes olvidar. ¿Por qué? Porque Él es misericordioso y Él no es un Dios que hoy tiene misericordia y mañana no. Él es un Dios misericordioso porque es parte de su esencia y tú tienes que recordarlo, que Él no va a dejar de ser misericordioso porque tú estés pasando por un momento bajo. Él sigue siendo misericordioso. Al contrario, hay una dinámica extraordinaria. Vuelvo a leer el versículo, Salmo 136, versículo 23. Dice, Él es el que nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia. Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia. Hay una dinámica que es extraordinaria y que lo vemos plasmado y muy claro en este versículo. Dios honra cuando no cuelgas los guantes antes de tiempo, porque estás esperando en su misericordia. Una misericordia otorgada no por mérito, sino por gracia. Es la gran diferencia entre la misericordia humana y la divina. La de Él es por gracia, no por méritos. Y cuando tú recuerdas que Dios es misericordioso, dice, Dios se acuerda de ti. Tú te acuerdas de Él y Él se acuerda de ti. Tan sencillo como eso.
Tú te acuerdas de su misericordia y esperas en Él y no das tu brazo a torcer, sigues de pie, sigues firme y confiando en el Señor. Y entonces dice, en tu abatimiento Dios se va a acordar de ti y Dios va a tener misericordia y te va a ayudar y te va a socorrer. Y dije, no es una misericordia como la humana, que es por méritos, sino una misericordia por gracia, que aunque no lo merezco, Dios simplemente derrama de su misericordia sobre mi vida. Segunda de Timoteo 2:1 dice, así que tú, hijo mío, fortalécete por la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Hay algo que sucede, recobramos fuerzas cuando traemos a la memoria que nuestro Dios es misericordioso. Quieres colgar los guantes, quieres darte por vencido, pero te acuerdas, no, Dios va a tener misericordia. Y dice la Biblia que su misericordia son nuevas cada mañana. Todos los días Él tiene misericordia. Si ayer necesitaste misericordia y hoy vuelves a necesitarla, Él tiene suficiente para darte el día de hoy como en el día de ayer. Con toda razón, Habacuc expresó que era el Señor de quien él recibía fortaleza para caminar en las alturas. Era de parte de Dios. No era por nada que él haya o no haya hecho, era por su misericordia, era por su gracia. Era simplemente porque Él nos ama. Es simplemente, nosotros también lo recibimos simplemente porque Él nos ama y desea derramar de su misericordia sobre nuestras vidas. Hay algo poderoso en recordar que es por la pura misericordia de Dios que recibes fuerzas para continuar. Como no es por méritos, como no es por nada que yo pueda o no hacer, se caen los conceptos equivocados de que a veces no le ha tocado que piensa usted, es que no soy digno. Ay, Dios ayuda al hermano, a la hermana porque anda muy recto delante de Dios, y a veces dices, es que yo no soy digno, y a veces no te sientes como merecedor de la ayuda divina, del bien divino, de la misericordia de Dios. Pero cuando te das cuenta que es por gracia, que no es nada por nada que tú hayas hecho o no hayas hecho, simplemente porque Él quiere, y es su esencia derramar de su misericordia todos los días sobre tu vida, entonces se va el concepto de que Dios no quiere ayudarme, o que Dios solo quiere ayudar a algunos y a otros no. Comprendes que no importa que hagas o no hagas, que no importa lo grande o pequeño de tu dificultad, tú eres candidato para recibir las fuerzas para superar y alcanzar y caminar en las alturas. Dios no es exclusivo. Misericordia para unos y otros no. Dios no es un Dios exclusivo. Él no hace acepción de personas. Él derrama de su gracia abundante sobre nuestras vidas. Y si eres pecador y no te sientes digno, dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Dale un aplauso al Señor. Somos fortalecidos cuando recordamos la gran misericordia de Dios. Inciso D, o el cuarto inciso: recuerda las promesas de Dios siempre. Recuerda las promesas de Dios siempre. El salmista lo hacía, dice el Salmo 119, el versículo 49 al 53. Recuerda la promesa que me hiciste. Es mi única esperanza. Wow, ahí ya es poderoso. Dice, no pierdo esperanza. O sea, no me voy a hundir, no me quedo abajo, no me deprimo, no me desanimo, no me desaliento, no me frustro. Recuerda la promesa que me hiciste. Es mi única esperanza. No estoy desesperanzado, no estoy como quien no tiene esperanza. Tengo esperanza. ¿Por qué? Porque tú me hiciste una promesa, le dice a Dios. Y dice el siguiente versículo: tu promesa renueva mis fuerzas. Tu promesa renueva mis fuerzas. Mis fuerzas se quieren agotar, pero traigo a la memoria una promesa divina y se renuevan mis fuerzas. Oiga, yo soy humana también, aunque soy sierva de Dios. Soy humana
Y hay momentos que la parte humana quiere desanimarse, pero luego yo misma me exhorto y traigo a la memoria una promesa de Dios y digo, no puedes darte por vencido. Dios te ha prometido que no te va a dejar, que no te va a desamparar, que te va a ayudar en tus dificultades. Dice, me consuela en todas mis dificultades, no en algunas, sino en todas. Las promesas de Dios tienen esa capacidad de renovar nuestras fuerzas, de consolarnos. Dice, los orgullosos me tratan con un desprecio total, pero yo no me aparto de tus enseñanzas. Me desprecian, me dicen, ¿dónde está tu Dios? Mira la situación en la que te encuentras, pero tus promesas, no me aparto de ellas, no me aparto de lo que me has enseñado, de lo que me has prometido. Medito en tus antiguas ordenanzas, oh Señor, ellas me consuelan. Y dice, me pongo furioso con los perversos porque rechazan tus enseñanzas. No seamos de los que rechazan la enseñanza y las promesas de Dios, las verdades bíblicas. Tráigalas al contrario a la memoria y renovará sus fuerzas para superar y caminar en las alturas, aún en medio de las dificultades. Romanos capítulo 4 versículo 19 al 21 dice, y la fe de Abraham no se debilitó, a pesar de que él reconocía que por tener unos 100 años de edad, su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos, igual que el vientre de Sara. Acuérdese, Dios les había prometido un hijo y ya era un hombre de 100 años. Era para que dijera, la promesa de Dios falló, ¿verdad? Falló, pero dice que su fe no se debilitó. Traía una y otra vez, seguramente cuando quería darse por vencido, traía a la memoria esa promesa. Dice, Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más. Y así le dio gloria a Dios. Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete. Él estaba convencido, y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer: convencernos y reconocer que Dios es Dios veraz, un Dios que no miente. Dice la Biblia que no es hijo de hombre para que mienta. Él es el único Dios verdadero, el único Dios verdadero, y si Él prometió, Él ha de cumplir. Y Abraham estaba convencido. Muchas veces caminamos no por sentir, sino por convicción de que estoy convencido, estoy convencida que si Dios lo prometió, Él lo va a cumplir. Recuerda aquel caso de los discípulos que Jesús les dijo: vamos a cruzar a la otra ribera. Pero cuando estaban cruzando en el barco en medio del mar, suscita una tormenta espantosa y ellos tienen temor y piensan que van a perecer. Se habían olvidado, pensaron que iban a perecer porque se habían olvidado que Dios ya lo había dicho, que Dios ya lo había prometido: llegaremos a la otra ribera. Y si Él dijo que llegaremos, no importa qué pase en el proceso, en el intermedio, vamos a llegar, porque sus promesas son hoy y para siempre. Dele un aplauso al Rey. Segunda de Pedro 1:4: y debido a su gloria y excelencia nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Hay caos en el mundo, pero escaparemos de este caos, escaparemos de todo lo negativo que puede este mundo ofrecernos, porque estamos parados firmes en las promesas de Dios. Cuando recuerda las promesas de Dios y que son para siempre, se volverán como el combustible para seguir adelante cuando las fuerzas quieren acabar. Serán tu combustible. Oiga, yo tengo un niño que, uno de mis hijos, bueno, ya mis hijos ya todos son adultos, ya Josué va a cumplir 18 el día 2. Pero ¿verdad? Tengo uno, no le voy a decir cuál, pero seguramente se imagina cuál, que podemos decir que es algo terquito, ¿verdad? Y entonces a veces cuando estaba pequeño decíamos ya dije Josué.
A Josué hay que decirle lo opuesto de lo que queremos, ¿verdad? Para que haga lo que queremos, ¿verdad? Porque él es como el combustible. Le dicen no lo hagas y lo quiere hacer, ¿verdad? Pues aunque Satanás te diga no se puede, no lo vas a lograr, estás derrotado, eres un fracaso, es una situación muerta, tú ponte como ese niño caprichudo y dices, ¿sabes qué? Y pues si tú dices que no se puede, yo digo que sí se puede, porque mi fuerza no radica en el hombre, porque tengo una promesa de parte de Dios que Él me va a fortalecer hasta alcanzar, hasta superarlo. Dele un aplauso al Señor. A lo largo del capítulo 3 de Habacuc encontramos referencias de quién es Dios, de lo que Él hizo, de lo grande de su misericordia y de sus promesas. Y Habacuc entendió que en medio de la crisis recordar todo esto era su fortaleza. Y por eso con certeza un versículo anterior dice, aunque la higuera no florezca, aunque no haya fruto en los vides, porque había crisis económica, había crisis política, había crisis espiritual en sus tiempos, pero dice aunque todo escasee y no haya fruto en las vides, ni vacas en los corrales, ni ovejas en la majada, con todo yo me alegraré en el Dios de mi salvación, en el Dios que me ha prometido una y otra vez que me sacará adelante. Las fuerzas humanas se pueden acabar, pero las fuerzas divinas jamás. La persona de altura sabe fortalecerse en el Señor. Dice Isaías 40, 28 al 31. No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, como diciendo hasta el más joven y más fuerte se le acaban las fuerzas. Dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Si alguien sabe andar en las alturas son las águilas. El ave que más alto vuela es el águila. Pues amado hermano, Dios te diseñó a ti y a mí para andar en las alturas. Y los que esperan en Jehová, los que traen a la memoria quién es su Dios, lo que hizo, sus promesas y su gran misericordia, podrán alcanzar esa estatura que Él desea para nosotros y para cada día. Cuando recuerdo todo lo anterior, es inevitable que mis fuerzas sean acrecentadas. Me digo a mí misma, Saraí, oye, no tienes por qué preocuparte, angustiarte, afligirte, desesperarte, frustrarte, desmoralizarte, deprimirte, agotarte. Tu Dios quiere y puede darte las fuerzas para continuar y superar. Lo segundo que quiero hablarle, y lo hago más rápido que lo anterior, lo segundo viene como consecuencia de lo primero. Cuando te sabes fuerte, te sientes seguro. Cuando te sabes fuerte, te sientes seguro. Sobre todo seguro de que Dios te rodea como una fortaleza para que no te caigas ante los ataques del enemigo o la condición de este mundo o las dificultades. Para poder andar en las alturas necesitamos seguridad. Número 2, seguridad. La seguridad también se acrecienta a medida que recuerdas. Hay algo poderoso de recordar, lo venimos diciendo. También cuando recuerdas que, inciso 1, recuerda que tu seguridad está en Dios, no en este mundo. Recuerda que tu seguridad está en Dios y no en este mundo. Es cierto, pones tu seguridad en este mundo y todo va a ser incierto, pero pones tu seguridad en Dios y es distinto. Recuerda que tu seguridad está en Dios, no en este mundo. Salmo 121, lo leemos todo, es un salmo pequeño. Levanto la vista hacia las montañas. ¿Viene de ahí mi ayuda? Mi ayuda viene del Señor, quien hizo los cielos y la tierra. Él no permitirá que tropieces. El que te cuida no se dormirá.
En efecto, el que cuida a Israel nunca duerme ni se adormece. El Señor mismo te cuida. El Señor está a tu lado como tu sombra protectora. El sol no te hará daño durante el día, ni la luna durante la noche. El Señor te libra de todo mal y cuida tu vida. El Señor te protege al entrar y al salir, ahora y para siempre. Cuando te sabes rodeado y protegido por Dios, hay una seguridad extraordinaria. Cuando has hecho tu tarea de fortalecerte en Él recordando, hay una seguridad extraordinaria. Y puedes decir, mi seguridad no está en esa montaña que me rodea. Porque literal había montañas que rodeaban ahí al salmista en ese momento. Montañas donde también se levantaban altares y adoración a otros dioses. Y no solamente está diciendo mi confianza no está en lo terrenal, sino también estaba diciendo mi confianza no está en el hombre, ni en ningún ídolo ajeno, sino mi confianza está en el que hizo este monte. Más arriba de este monte está el Dios creador de ese monte, y en Él confío y tengo la certeza que Él es el que me rodea y me protege. Y por eso se sentía seguro en Él. Deuteronomio 33:12 dice: son amados por el Señor y viven seguros a su lado. Él los rodea continuamente y los protege de todo daño. Inciso B: recuerda que tu seguridad proviene de la fe, no de las circunstancias. Recuerda que tu seguridad proviene de la fe, no de las circunstancias. No viene del mundo, pero tampoco viene de las circunstancias. Porque si vemos las circunstancias, pues vamos a sentirnos muchas veces derrotados, abajo. Pero dice el salmista, el Salmo 27:8: estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Nos levantamos y estamos con pie seguro, caminando en las alturas. ¿Por qué? Porque mi confianza no está en lo que veo, sino en el Dios todopoderoso a quien sirvo. Confío en Él. El salmista en el Salmo 46, usted lo puede leer completo en su propio tiempo, pero hablaba con fe, con certeza de quien él creía. Y dice por ende en el versículo 10: quédense quietos y sepan que yo soy Dios. Quédense quietos y sepan que yo soy Dios. Una fe que no está puesta en las circunstancias, sino en la verdad de Dios. Que aunque veo todo contrario, estoy confiado, porque estoy creyendo en el Dios que puede hacerme superar esta circunstancia, por más fea que se vea. Ando por fe y no por vista. Es pues la fe, la certeza de lo que espera, la convicción de lo que no se ve. Hoy no veo, pero me muevo, por eso que por la fe estoy esperando recibir. Porque no es una seguridad basada en lo que me rodea, en la circunstancia. Es una seguridad basada en la fe, en lo que creo y sé que Dios puede y va a hacer. Siguiente inciso: recuerda que tu seguridad está en la eternidad y no en el presente. Recuerda que tu seguridad está en la eternidad y no el presente. Esto también desarma a Satanás, porque no importa si supere todo aquí en este mundo o no. Yo no vivo para hoy, vivo para la eternidad. Vivo para la eternidad. Dice Juan 10, 28 y 30 al 30: y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. No importa qué pase en esta vida, yo no vivo para esta vida. Lo que vivo hoy es pensando y sembrando para la eternidad, porque Dios me ha dado vida eterna. Y como estoy pensando en eso, no importa qué pase, no pereceré jamás. Además, porque nadie ni nada nos puede arrebatar de la mano de Dios. Dice: ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie les puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Apocalipsis 21:3 habla ya no del presente, sino del futuro en la vida eterna.
llegará el momento que cuando tú vives para la eternidad vamos a disfrutar de esto. Dice: oí una potente voz que provenía del trono y decía: aquí entre los seres humanos está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Si tú eres fiel en toda circunstancia y caminas por fe y no por vista en este mundo, un día recibiremos la recompensa de ser arrebatados al cielo para después descender con el Señor y reinar en el milenio junto con Él, en un gobierno y en un cielo nuevo, tierra nueva, y en un gobierno donde dice y en un lugar donde dice que Dios literalmente estará entre nosotros. Dios literalmente morará con nosotros y nada ni nadie nos podrá hacer frente. Él mismo estará entre nosotros. Una seguridad no en el presente, sino en el futuro. Habacuc, por eso, en el capítulo 3:18 declara: me gozaré en el Dios de mi salvación. Él sabía en quien creía. Pese a todo lo que era contrario, estaba seguro de que Dios lo salvaría hoy o mañana o en el futuro o en la vida eterna. Pero estaba seguro que Dios lo salvaría. Solo tenemos una fuente de seguridad y se llama Dios. Cuando la economía colapsa, cuando estallan guerras, cuando los desastres naturales destruyen nuestros hogares, cuando el gobierno falla, cuando nuestra salud se deteriora o los amigos nos traicionan, Dios es el único lugar donde podemos encontrar seguridad. Denle un aplauso a Él. La seguridad no es por la ausencia de problemas, no equivoque, sino por la fe en Dios que nos ama y prometió estar con nosotros siempre. Y si solo ves las circunstancias presentes, serás sacudido, pero si tu vida está basada en la eternidad, te mantendrás firmes. La persona de altura vive segura en un mundo inseguro, porque su seguridad está en la eternidad, no en el presente. Habacuc gozaba de esta clase de seguridad. Póngase de pie conmigo. Por eso decía: hace mis pies como de ciervas. ¿Y cómo son los pies de los ciervos o de los venados? Ágiles. Cuando te sientes abajo, sientes una carga pesada, pero cuando estás fortalecido y seguro en Dios, te sientes ágil, te sientes ligero. No importa qué tan adversa sea la situación, sientes que vas a poder. Te sientes ágil, te sientes liviano. Pies rápidos, son muy rápidos los venados. Que si algo lo ibas a lograr con grandes dificultades, cuando te refugias en Dios para tu seguridad, cuando buscas fortaleza en Él, vas a conseguir las cosas en menor tiempo posible. Vas a estar ágil, liviano, firme. Tendrás pies firmes para andar en las alturas con seguridad. Una seguridad fundada en Dios, movida por la fe y no en las circunstancias, con la mira en la eternidad y no en el presente. Aún en tiempo de crisis y caos, afirma Habacuc: me gozaré en el Dios de mi salvación. Él sabía en quién creía y eso le brindaba una seguridad inmovible. Así que cuando todo colapse, no temas, encuentra tu seguridad en Dios. ¿Te dejarás vencer por la debilidad o te fortalecerás en el Señor? ¿Te dejarás dominar por el temor y la preocupación o encontrarás tu seguridad en Dios? Es tu decisión. Dice el salmista en el Salmo 28, versículos 7 al 8: el Señor es mi fortaleza. Él decidió: el Señor es mi fortaleza y mi escudo. Confío en Él con todo mi corazón. Me da su ayuda y mi corazón se llena de alegría. Porrumpo en canciones de acción de gracias. Aún en las dificultades hay alegría. El Señor le da fuerzas a su pueblo. Es una fortaleza segura para su rey ungido. Tú decidas. El salmista tomó su decisión. Yo me voy a fortalecer y sentir seguro en Dios. Tú decides. ¿Te quedarás abajo
o andarás en las alturas? ¿Te quedarás abajo o andarás a las alturas? Echarás mano del poder de recordar quién es Dios, qué hizo, sus promesas, su misericordia, que es por fe, que no es por circunstancias, que es para la eternidad, no para el presente. Traeremos a la memoria todo eso y que sea creciente en nuestras fuerzas esta mañana. Dice que esto es capaz de hacer que aún el que no tenga fuerzas reciba fuerzas.